Gracia y paz para todos ustedes, mis amados hermanos. Les saluda nuevamente su hermano Felipe Ramírez. En esta ocasión, para compartir con ustedes un mensaje titulado Enviados como Jonás, cuya base bíblica está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bendito y alabado nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo y bendito, ante ti nos presentamos, Señor, en esta tarde, dándote las gracias, Señor, por nuestras vidas, Padre, por lo que has hecho, Señor, por permitirnos oír tu palabra. Guía, Señor, mis labios, guía, Señor, mi corazón a través de tu palabra, Padre, y que no sea, Señor, mis palabras, sino que sea tu Espíritu, Señor, depositando todo lo que se deba de hablar en este mensaje, Señor. Toda la gloria es tuya. Ante ti entrego todo, Señor. Abre los oídos y el corazón del oyente para que reciba esta palabra, Señor, que será de gran bendición para nuestras vidas. Toda la gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor, voy a dar nuevamente lectura. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria al Señor para siempre. El título de este mensaje, mis amados hermanos, es Enviados como Jonás, como decía al comienzo. ¿Por qué como Jonás? Es la pregunta. ¿Por qué enviados como Jonás y no como otro varón del Señor? Mi amado hermano, mi amada hermana, querido oyente, porque la iglesia del Señor ha sido como este Jonás. Ha sido como este profeta, que habiendo recibido la orden, que habiendo recibido la palabra, que habiendo recibido una orden directa, se apresuró para huir de su presencia y no cumplir. ¿Pero por qué como un profeta? Primeramente debemos de saber que los profetas son escogidos a ser siervos de Dios por su voluntad. Y en ellos es depositado el Espíritu Santo, mi amado hermano. Jonás era un siervo del Señor en el que en él posaba el Espíritu Santo. Entonces Jonás era escogido, así como nosotros hemos sido rescatados y escogidos, conocidos desde antes de ser formados en el vientre de nuestra madre por nuestro Señor. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 24 al 25 dice: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en una nube. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron.
Gloria a Dios para siempre. Entonces, en estos versículos que podemos ver, podemos darnos cuenta de que el Señor toma de su espíritu, da de su porción del espíritu a este escogido que ha sido ya, a este varón que ha sido escogido por Dios para que profetice. Gloria al Señor para siempre. Y así como los hombres escogidos para profetizar, Cristo nos hizo un pueblo escogido para ser salvados de la destrucción del hombre. ¿A qué me refiero con la destrucción del hombre? A la destrucción venidera, a la ira de Dios que va a venir sobre el hombre por causa de su pecado. Para que fuera depositado sobre nosotros el Espíritu Santo, para proclamar el mensaje de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor para siempre. Entonces, la iglesia es como Jonás, porque Jonás era un varón de Dios, escogido, y en él estaba el Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Señor también ha sido escogida, y también en nosotros mora el Espíritu Santo. Cuando Dios envió a Jonás a predicar en Nínive sobre su pronta destrucción, desobedeció Jonás huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios levantó una fuerte tempestad en la que se pensaba que se partiría la nave, pero Jonás se echó a dormir. Poniendo un poco en contexto esta situación que se relata en los versículos siguientes, Jonás, al huir de la presencia de Dios, paga su pasaje para ir a Tarsis, todo bien para él, pero el Señor levanta una gran tempestad. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Jonás hiciese como él le placía. Porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un objetivo. Si Dios te dice a ti, si Dios te ordena a ti hacer algo, es porque hay un propósito detrás, porque todo lo que Dios hace es para gloria de Él y es perfecto. Entonces, si Jonás se iba, Dios podía levantar a otro, pero el Señor sabía que tenía que ser Jonás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo detuvo en el mar, levantando una gran tempestad. Y Jonás sabía perfectamente que esa tempestad había sido por causa de su desobediencia. Y él fue y se echó a dormir. En el capítulo 1, versículos... En el versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. ¡Wow! Podemos ver aquí que a Jonás no le importó. Porque si Jonás le hubiese importado, él se hubiese rasgado sus vestidos, él se hubiese arrodillado, hubiese clamado a Dios y se hubiese arrepentido de lo que había hecho delante de Dios. Pero Jonás no hizo así. Incluso estos hombres siendo insensatos, estos hombres siendo no conocedores del Señor, ellos clamaban a Dios. Y ellos se despojaron de las cosas que le pertenecían. Se despojaron de ellos, de las cosas que les pertenecían, para aún así mostrar ante sus dioses entre comillas, para mostrar ante sus dioses que estaban arrepentidos. Me imagino yo que le preguntaban a sus dioses qué es lo que hemos hecho para que esta tempestad hubiese venido sobre nosotros. Pero Jonás, sabiendo lo que había hecho, sabiendo quién era el que provocaba esa grande tempestad, él se fue a dormir. La iglesia también es como Jonás, mis amados hermanos, porque muchos hermanos alrededor del mundo se han echado a dormir con la manifestación del Señor.
Se han echado a dormir conociendo las cosas que Dios hace para que nosotros nos volvamos a Él. Pondré por ejemplo esta pandemia, mi amado hermano. Esta pandemia es para que se cumpla la palabra. Hay tantos propósitos cumplidos en esta pandemia que el Señor tiene todo perfecto. Pero entre esas cosas el Señor nos hace entender en este momento que también es como aquella tempestad que se levantó en el mar. Porque nosotros como iglesia, mis amados hermanos, no hemos sido obedientes con esta orden del Señor de levantarnos y ir a predicar. El Señor también ha levantado fuertes vientos, mis amados hermanos, fuertes olas. Gloria al Señor. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En un sentido espiritual, esa nave es nuestra vida, mi amado hermano. Esta pandemia está azotando tan fuerte a la humanidad que muchos han creído que pueden perder la vida, mi amado hermano. Pero entre todos aquellos que están sintiendo eso, estamos nosotros, la iglesia, que es como Jonás, que se ha escondido a dormir, que se ha escondido y aún sabiendo lo que nos falta, no ha cumplido. Gloria al Señor para siempre. Al desobedecer a Dios, ya no hacemos su voluntad, mi amado hermano, sino que hacemos la nuestra. Y tomamos nuestras propias decisiones de acuerdo a nuestra propia prudencia. Así como Jonás, que se levantó para huir a Tarsis, continuando nuestro camino sin el Señor. Así como Jonás, porque al huir de la presencia del Señor, dejó al Señor de lado, por hacer lo que él prefería mejor, por lo que él pensaba que era mejor. La acción de nuestro Señor fue permitir aquella tempestad en el mar, de tal manera que la barca parecía romperse. Pero Jonás ignoró esta tempestad echándose a dormir, sabiendo que venía del Señor. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Estamos siendo como aquellos marineros que se despojaban de sus propias pertenencias, que también se despojaban de sí mismos para clamar a su Dios? ¿Cuál es su Dios, mi amado hermano? Su Dios es el Dios de Israel, el Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por usted, a morir por mí. ¿O su Dios son los Baales que están en casa? ¿O su Dios son las comunidades? ¿Cuál es su Dios, mi amado hermano? ¿Está durmiendo? ¿O está despierto fervientemente clamando al Señor? Después de todo esto, Jonás fue echado al mar. La palabra dice que los marineros echaron suertes para ver quién era el que había traído aquel mal sobre ellos. Y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás les dijo que había desobedecido a Dios. Y le dijo que lo echaran al mar. Pero ellos no querían, porque no querían que Dios demandase sangre inocente en sus manos. Pero aún así, luego de eso, lo echaron al mar. Y ofrecieron con gran temor sacrificios a Dios. Dios se glorificó igual en aquel momento, porque si Jonás hubiese ido a predicar directamente a Nínive, aquellos marineros jamás hubiesen conocido que Jehová, jamás hubiesen conocido que Dios es el Todopoderoso, es el Creador del cielo y de la tierra. El Señor también se está glorificando en todo lo que está sucediendo. Porque nosotros podemos errar, mi amado hermano, nosotros podemos caer
pero el Señor es perfecto y el Señor todo lo hace perfecto. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios jamás se equivoca. Y si nosotros nos equivocamos en sus caminos, el Señor endereza nuestros caminos. Y es precisamente eso fue lo que hizo sobre Jonás en el mar. Gloria al Señor para siempre. Entonces, Jonás, al ser echado al mar, vino un pez que lo tragó. Pero no era cualquier pez, era un pez preparado por el Señor. Y estuvo allí 3 días y 3 noches, después de los cuales Jonás clama a Dios. Entonces, aquel pez que preparó nuestro Señor para nosotros, aquel pez que nos ha devorado y nos ha dejado en su vientre, no nos pretende matar, sino que dejarnos allí. Me imagino que Jonás en el vientre estaba en un espacio confinado, no comió, no bebió, no estaba cómodo, obviamente. Ese vientre del pez era oscuro. Sumido en la oscuridad estaba Jonás. Y él se daba cuenta de que estaba solo, de que iba a morir en la oscuridad, de que él se sentía que había sido desechado por el Señor. Entonces Jonás ora. Y al terminar esta oración, él dice: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces el Señor quitó su vida del borde de la muerte, y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, Jonás, después de desobedecer al Señor, él viene, interfiere. Primeramente, Jonás ignora todo lo que Dios está haciendo para que él se arrepienta, para que él lo busque. Pero no le queda de otra, tiene que volverse a Dios. Incluso, mi amado hermano, Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Amado hermano, 3 días y 3 noches sin orar. Porque si hubiese orado, si se hubiese arrepentido Jonás, la palabra no diría que estuvo 3 días y 3 noches. Porque luego de su oración, Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces, imagínense la rebelión que tuvo Jonás. El orgullo y la prepotencia nos hace rebelarnos contra el Señor. Muchas veces nosotros servimos a Dios con una buena intención, creyendo que, como lo estamos haciendo, porque es bíblico, lo hacemos bien. Pero mi hermano, no vaya a la buena intención, obedezca la orden directa del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces Jonás, luego de haberse arrepentido y estar a cuentas con el Señor, Dios le dijo por segunda vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Allí obedeció Jonás. Dios lo envió conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Gloria al Señor para siempre. Así como Jonás, que a Jonás el Señor le habló por segunda vez, le reiteró aquel mensaje: ve y predica. También el Señor nos dice en Mateo 28, versículo del 19 al 20: por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Entonces el Señor, Jehová, le habló directamente a Jonás diciendo que fuese a predicar a Nínive. Así como también Cristo nos dijo a través del mismo Jesucristo. Se los dijo a los discípulos, nos dijo a nosotros, nos quedó a nosotros como mandamiento, como orden directa en su palabra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, Nínive ya no es solo una ciudad, mi amado hermano. Nínive es el mundo entero. Nosotros somos Jonás. Debemos ir y predicar a Nínive. El mundo es Nínive, mi amado hermano. El mundo va a ser destruido. La ira de Dios va a ser derramada sobre los hombres. Pero van a ser salvo todo aquel que crea en el Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Gloria a Dios. El Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si nosotros desvanecemos, mis amados hermanos, si nosotros nos quedamos en la comodidad de un templo, si nosotros nos quedamos en el confort del Evangelio, si nosotros nos quedamos conformes con todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos estaríamos desvaneciendo. Por algo el Señor nos dice que nosotros somos sal. Si usted cocina, si usted ha cocinado, o en el lugar donde le han servido comida, usted ha probado el alimento, rico. Pero es porque ese alimento tiene condimentos, y entre esos condimentos tiene la sal. Si usted no sazona un alimento con sal, el alimento no va a quedar bueno. O no va a quedar rico. Y si el cocinero usa la sal, el alimento queda excelente. Entonces, mi amado hermano, si nosotros somos sal, que no sazona la tierra, ¿de qué sirve tener sal? O sea, ¿de qué sirve que nosotros seamos escogidos, mi amado hermano, si nosotros no vamos y cumplimos la función de la sal en el mundo? Por ello el Señor nos dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder, mi amado hermano, este mensaje de salvación que ha tocado su vida, tocado la vida de su familia, tocado la vida de los hermanos que están en su iglesia, de los hermanos del mundo, mi amado hermano. No podemos esconder el reino de Dios a los hombres. Usted me dirá, hermano, pero ¿cómo yo he escondido el reino de Dios a los hombres? Usted lo ha hecho al quedarse callado. Gloria a Dios. Jesús también. Jesús nos dio un ejemplo.
nuestro amado Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos dio un ejemplo. Él también se puso a predicar. Se preguntarán, ¿cuál es el mensaje que hay que predicar entonces? En Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito es el Señor. Volviendo a Jonás. Después de Jonás haber predicado, después de él haberse puesto a cuentas con el Señor, haber predicado con autoridad porque el Señor estaba con él, porque el Señor lo envió, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Gloria a Dios para siempre. Recuerdo una conversación donde un hermano me decía: hermano Felipe, ¿cómo sería la tierra si Dios enviara a Jonás? Gloria al Señor para siempre. Y aquí el motivo de este mensaje, mi amado hermano. Porque el Señor nos hace ver lo impactante que fue la predicación de Jonás. Porque a pesar de Jonás haberse apartado de Dios, porque Jonás a pesar de haber ignorado la tempestad que el Señor puso, el Señor, a pesar de toda su desobediencia, le dio una oportunidad a Jonás de estar a cuentas. Le dio una oportunidad a Jonás de volver a sus caminos, a los caminos de Dios. Y eso no fue todo, sino que Dios también estuvo con él. Si Dios enviase un Jonás en este tiempo al mundo, el mundo se arrepentiría, mi amado hermano, y haría como estos hombres de Nínive que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si usted, mi amado hermano, cree que el Señor tiene el poder de frenar esta pandemia, gloria a Dios, porque el Señor tiene el poder de hacer eso y muchas cosas más. Porque el Señor es todopoderoso. Gloria a Dios para siempre. Pero mi amado hermano, ¿estamos siendo como Jonás? Póngase a cuentas, esté a cuentas con Cristo y acate esta orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mi hermano, si su familia no está convertida, ayune, ore, clame a Dios. Si ellos no quieren oírle, entonces que le vean. Si usted no solamente está predicando con su boca, mi amado hermano, usted también predica con lo que hace, también predica. Porque ven su corazón. Ven lo que usted hace, lo que usted dice, cómo usted actúa frente a situaciones. Hace un tiempo vi una imagen que decía: vive de tal manera que los hombres quieran conocer a Jesús. Gloria a Dios para siempre. ¡Cuánta razón! Vivamos de tal manera que los hombres quieran conocer a Cristo. Bendito es el Señor para siempre. Dios nos escogió para predicar su palabra. Jesús nos ordenó a predicar su palabra. Pregunto, ¿quiere usted que el mundo se arrepienta como Nínive? Mi amado hermano, ¿tiene usted en su corazón que el mundo también le sirva a Dios, que el mundo también alabe a Dios, que el mundo también levante sus manos, cantando, gozándose en el Señor, diciendo aleluya? ¿Usted quiere eso? ¿O quiere que el mundo
sea destruido, como esta gran destrucción que el Señor iba a hacer sobre Nínive en 40 días. Estamos en un tiempo de gracia, pero la palabra es enfática. La palabra nos dice: del día y la hora nadie sabe. No sabemos si el día será hoy, en el que Cristo venga y comience el gran juicio terrible sobre la tierra, las plagas. Hermanos, no vaya a ser tarde. No vaya a ser tarde para el mundo. Sí habrán quienes se pierdan, pero hermano, no se conforme con que se perderán. Luche, esfuércese, para que las almas se salven. Porque delante de Dios una alma, mi amado hermano, un alma es más valiosa que todos los tesoros del mundo. En Romanos 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo pretendemos de que el mundo, cómo pretendemos de que Chile, cómo pretendemos que su país, amado hermano, cómo pretendemos que sean convertidos, que sean para Cristo, que esas almas sean para Cristo, si nosotros no abrimos nuestra boca y le decimos: Jesús es el Señor? Has sido pecador, pero aquí las buenas nuevas: Cristo murió por ti. Y la deuda del pecado está pagada. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No nos conformemos, mi amado hermano, con estar solo nosotros con la presencia del Señor. Que estemos solo nosotros en comunión con Cristo. Sino que busquemos que el mundo también se arrepienta como Nínive. Pero escuche, amado hermano, nosotros no somos los que convencen al hombre del pecado, sino que es el Espíritu Santo que viene de Dios. Porque así como el Señor envió a Jonás y su Santo Espíritu estuvo con él, y el Espíritu Santo convenció a los hombres de Nínive que estaban en pecado y que tenían que volverse de sus malos caminos, así también el Señor ha estado con nosotros. Pero nosotros no hemos ido a predicar esta palabra. ¿Usted cree que el Señor está con usted? ¿Usted cree que el Señor respaldará su predicación? Gloria a Dios para siempre. Pregunta: ¿estamos a cuentas con Dios? Y si estamos a cuentas, mi amado hermano, ¿por qué no predicamos este evangelio? ¿No sería efectiva nuestra predicación? Y si no estamos a cuentas, ¿cómo puede ser efectiva nuestra predicación? Gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor nos dijo en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta palabra. Que el Señor nos ayude. Si usted, amado hermano, no siente, no puede predicar, si usted no puede compartir el evangelio, hermano, ore al Señor. Como el Señor Jesucristo nos dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi amado hermano, más allá de que nosotros estemos adorando al Señor junto a nuestros hermanos en un templo, nuestra tarea principal es proclamar el Evangelio, predicar las buenas nuevas.
Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra tan necesaria, Señor, para nuestra vida, tan necesaria para nuestro espíritu, Señor, tan necesaria, Padre, para el mundo, Señor. Padre mío, implanta esta palabra, Señor, en nuestro corazón. Pon en los hermanos, pon en mi vida, Padre, espíritu de valentía, Señor, y no de cobardía, Padre, para no callar, Señor. Ayúdanos, Padre, a obrar de tal manera, Señor, que quieran conocer tus caminos, que quieran saber quién eres tú, Señor. Padre, tú nos dijiste que oráramos para que tú enviases obreros, Señor, porque esos obreros que tú levantarás, Padre, serán los que predicarán y creerán, porque tú vas con ellos, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por alcanzarnos en tu gracia, por amarnos, Señor, sin merecerlo, porque nada de lo que tenemos y nada de lo que somos, gracias a ti, Señor, lo merecemos, nada. Por eso, Padre, yo, Señor, te doy gracias, Padre, por mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por el fuego de tu Espíritu, Señor. Padre Santo, bendito eres tú por siempre. Toda la gloria te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. El Señor le dé paz. El Señor le levante con fuerza. No olvide, mi amado hermano, buscar a Dios en lo secreto. Estar a cuentas con Cristo. Dios te bendiga, mi amado hermano.